Hay un hombre cuya sombra estuvo a punto de cambiar el destino de España, y quizá también el de toda Europa. No era Franco. No era un general. Sin embargo, durante unos años, muchos pensaban que era él quien susurraba al oído del caudillo las decisiones más importantes. Su nombre era Ramón Serrano Suñer, pero la historia acabaría recordándolo con un apodo imposible de olvidar: el Cuñadísimo. Mientras millones de españoles sufrían las heridas de la guerra civil, él caminaba por los pasillos del poder con una influencia que parecía no tener límites. Era elegante, brillante, culto y poseía una habilidad extraordinaria para convencer a quienes le rodeaban. Sus discursos y sus decisiones marcarían el rumbo del nuevo régimen desde sus primeros días. Pero hay una pregunta que todavía hoy divide a los historiadores. ¿Fue simplemente el cuñado de Franco o el auténtico arquitecto político del primer franquismo? La respuesta no es sencilla, porque detrás de su imagen pública se escondía un personaje mucho más complejo de lo que suele contarse. Lo sorprendente es que Serrano Suñer no nació entre uniformes ni en los cuarteles. Su camino comenzó muy lejos de los campos de batalla, en una familia acomodada donde la educación y el estudio eran considerados el mayor patrimonio que podía recibir un hijo. Nació en Cartagena en 1901, aunque muy pronto su familia se trasladó a Zaragoza. Allí creció rodeado de libros y desarrolló una inteligencia que llamaba la atención de profesores y compañeros. Desde joven parecía destinado a ocupar un lugar importante en la vida pública española. Eligió estudiar Derecho y destacó rápidamente por su capacidad jurídica. Quienes le conocieron en aquella época hablaban de un hombre disciplinado, refinado y con una enorme facilidad para el debate. Su carrera parecía orientada hacia la alta administración del Estado. Durante esos años conoció a una mujer que cambiaría por completo su destino. Se casó con Zita Polo, hermana de Carmen Polo, la esposa de Francisco Franco. Aquella relación familiar le abriría unas puertas que pocos podían imaginar en ese momento. Sin embargo, cuando se produjo el matrimonio, Franco todavía no era el hombre más poderoso de España. Era un militar respetado, pero nadie podía prever que pocos años después estallaría una guerra que transformaría para siempre la vida de ambos. La llegada de la Segunda República alteró profundamente el panorama político. España vivía enfrentamientos constantes entre distintas ideologías, mientras el ambiente social se volvía cada vez más tenso. Serrano Suñer observaba aquellos acontecimientos con enorme preocupación. Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, su situación dio un giro dramático. Permanecía en territorio controlado por la República y fue detenido. Durante meses vivió con el miedo permanente a ser ejecutado, como les ocurrió a miles de personas en aquellos días de violencia. Finalmente logró escapar gracias a una compleja operación que le permitió cruzar hasta la zona sublevada. Aquella huida no solo le salvó la vida, también marcó el inicio de una carrera política que le convertiría en uno de los hombres más influyentes del nuevo régimen. Pero lo que nadie podía imaginar era que aquel abogado recién llegado acabaría sentado junto a Franco tomando decisiones que afectarían al futuro de España, e incluso participaría en uno de los encuentros más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Ramón Serrano Suñer acababa de cruzar la frontera hacia la zona sublevada. Atrás quedaban los meses de prisión, el miedo y la incertidumbre. Delante de él se abría una oportunidad que muy pocos tendrían: convertirse en uno de los hombres de mayor confianza de Francisco Franco en plena guerra civil. Su parentesco con el futuro dictador le otorgaba un acceso privilegiado, pero eso por sí solo no bastaba. Franco valoraba la lealtad por encima de todo, aunque también necesitaba personas capaces de organizar el nuevo Estado. Serrano Suñer demostró enseguida que poseía esa capacidad. Mientras los combates continuaban, comenzó a trabajar intensamente en la reorganización política del bando sublevado. Su objetivo era construir un poder fuerte, disciplinado y centralizado que evitara las divisiones internas que amenazaban con debilitar la causa franquista. Uno de sus mayores desafíos consistía en unir a grupos muy diferentes. Falangistas, carlistas, militares y monárquicos compartían enemigo, pero no siempre compartían el mismo proyecto para el futuro de España. Las tensiones eran constantes y podían estallar en cualquier momento. Serrano Suñer desempeñó un papel decisivo en la creación de un partido único alrededor de Franco. Aquella unificación reforzó enormemente la autoridad del caudillo y redujo la capacidad de los distintos movimientos para actuar por separado. Su influencia crecía a una velocidad extraordinaria.
Cada vez era más habitual verlo junto a Franco en reuniones decisivas, revisando documentos o participando en conversaciones donde se definía el futuro político del país. Muchos empezaban a llamarlo, medio en broma y medio en serio, el cuñadísimo. Su estilo contrastaba con el de muchos militares. Era elegante, dominaba varios idiomas y mantenía contacto con diplomáticos extranjeros. Sabía desenvolverse en despachos y salones con la misma facilidad con la que otros lo hacían en el campo de batalla. Cuando la guerra civil terminó en 1939, Serrano Suñer ya era una de las figuras más poderosas del nuevo régimen. Fue nombrado ministro de la Gobernación y desde ese cargo impulsó una profunda reorganización de la administración del Estado. Al mismo tiempo, Europa entraba en una nueva tragedia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y las victorias de la Alemania de Hitler parecían imparables. Muchos gobiernos creían que el Tercer Reich dominaría el continente durante décadas. Serrano Suñer observaba aquellos acontecimientos con enorme interés. Consideraba que España debía mantener una estrecha relación con las potencias del eje y reforzar sus vínculos con Alemania e Italia. Aquella postura tendría enormes consecuencias para la política exterior española. Pronto inició contactos diplomáticos de altísimo nivel y se convirtió en la cara visible del franquismo ante Berlín. Su figura despertaba admiración entre algunos y una profunda preocupación entre otros, que temían que España terminara entrando en la guerra mundial. Sin embargo, el momento más importante de toda su carrera todavía estaba por llegar. Muy pronto acompañaría a Franco a una reunión secreta con Adolf Hitler que podría haber cambiado el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. La tarde del 23 de octubre de 1940, un tren se detuvo en la estación francesa de Hendaya. A bordo viajaba Francisco Franco acompañado por varios de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos se encontraba Ramón Serrano Suñer, el hombre que más había trabajado para acercar España a la Alemania nazi. Aquella reunión podía cambiar la historia de Europa. Frente al convoy español esperaba Adolf Hitler. El líder alemán acababa de conquistar gran parte del continente y parecía invencible. Muchos creían que la guerra estaba prácticamente decidida y que solo era cuestión de tiempo que Gran Bretaña también cayera. Serrano Suñer había preparado cuidadosamente aquel encuentro. Durante meses había mantenido conversaciones con dirigentes alemanes, convencido de que una estrecha colaboración beneficiaría al régimen franquista. Su prestigio dentro del gobierno alcanzaba entonces su punto más alto. Las negociaciones fueron largas, tensas y mucho más complicadas de lo esperado. Hitler quería que España entrara en la guerra junto al eje. Franco, en cambio, sabía que el país acababa de salir de una devastadora guerra civil y no estaba en condiciones de afrontar otro conflicto. Las exigencias españolas resultaban muy elevadas. Se reclamaban territorios en el norte de África, ayuda económica, combustible y alimentos para sostener al país. Alemania, inmersa en plena guerra, no estaba dispuesta a aceptar todas aquellas condiciones. La reunión terminó sin un acuerdo definitivo. España mantendría oficialmente la neutralidad, aunque más tarde adoptaría la condición de país no beligerante. Aún así, las relaciones con Alemania continuaron siendo muy estrechas durante los primeros años del conflicto mundial. Serrano Suñer siguió defendiendo una política claramente favorable al eje. Como ministro de Asuntos Exteriores, se convirtió en uno de los rostros más conocidos del régimen fuera de España y multiplicó los contactos diplomáticos con Berlín y Roma. En 1941 impulsó uno de los episodios más recordados de aquella etapa, la creación de la División Azul. Miles de voluntarios españoles marcharon al frente oriental para combatir junto al ejército alemán contra la Unión Soviética, aunque España nunca declaró oficialmente la guerra. Sin embargo, dentro del propio franquismo empezaban a surgir importantes diferencias. No todos compartían el entusiasmo de Serrano Suñer por Alemania. Algunos militares y dirigentes consideraban que aquella cercanía podía poner en peligro la supervivencia del régimen. Mientras tanto, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial comenzó a cambiar. Alemania dejó de avanzar con la facilidad de los primeros meses y el conflicto empezó a complicarse. Las decisiones tomadas hasta entonces ya no parecían tan acertadas como antes. Franco, siempre atento a la evolución internacional, comprendió que convenía actuar con mayor prudencia. Poco a poco empezó a reducir el peso político de quienes representaban la línea más germanófila. Y entre ellos, el nombre más importante era precisamente Ramón Serrano Suñer. El hombre que había parecido intocable comenzaba a perder apoyos sin apenas darse cuenta. Un solo acontecimiento terminaría precipitando su caída desde la cima del poder, demostrando que en la política nadie permanece invencible para siempre.
Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Parecía imposible que el hombre más poderoso después de Franco pudiera caer tan deprisa. Ramón Serrano Suñer había dominado la política española durante años, pero el equilibrio dentro del régimen estaba cambiando. Y un violento episodio ocurrido en pleno centro de Madrid terminaría acelerando su declive de forma irreversible. El 16 de agosto de 1942, miles de personas acudieron a la Basílica de Begoña, en Bilbao, para asistir a un acto religioso. Lo que debía ser una ceremonia solemne acabó convirtiéndose en un enfrentamiento entre distintas familias del franquismo. La tensión política llevaba meses creciendo. Durante el acto, un grupo de falangistas lanzó granadas contra los asistentes. Hubo numerosos heridos y el escándalo fue enorme. Aquel atentado dejó al descubierto que las luchas internas dentro del régimen eran mucho más graves de lo que la propaganda admitía. Aunque Serrano Suñer no participó en el ataque, muchos de sus adversarios aprovecharon la ocasión para responsabilizar políticamente al sector falangista con el que se le identificaba. Su posición comenzó a debilitarse a una velocidad inesperada. Franco comprendió que necesitaba mantener unido el régimen. Al mismo tiempo, alejarse de cualquier imagen de excesiva cercanía con la Alemania nazi. La guerra mundial ya no favorecía al eje, y el dictador empezaba a preparar un cambio de rumbo. Pocas semanas después, Serrano Suñer fue destituido como ministro de Asuntos Exteriores. La noticia sorprendió incluso a quienes conocían las tensiones internas del gobierno. El hombre que había acompañado a Franco en las decisiones más importantes quedaba apartado del poder. Su caída fue tan rápida como había sido su ascenso. Muchos de los que antes buscaban su apoyo dejaron de visitarlo. En la política del franquismo, la cercanía al caudillo lo era todo, y perder esa confianza significaba desaparecer del primer plano. A diferencia de otros dirigentes, Serrano Suñer no fue encarcelado ni sufrió una purga violenta. Conservó prestigio social y continuó ejerciendo como abogado, pero ya nunca volvería a ocupar un puesto de verdadera influencia dentro del Estado. Mientras tanto, España modificaba lentamente su política exterior. El régimen comenzó a marcar distancias con Alemania conforme las derrotas del Tercer Reich se acumulaban. Aquella estrategia permitió a Franco adaptarse al nuevo escenario internacional. Para Serrano Suñer debió de resultar especialmente difícil contemplar ese cambio. Muchas de las ideas que había defendido durante los primeros años del régimen iban quedando relegadas mientras otros hombres ocupaban los puestos que antes habían sido suyos. Aún así, su nombre nunca desapareció del todo. Seguía siendo el cuñadísimo, el hombre que había estado más cerca del poder que casi cualquier otro político español de su tiempo. Su figura continuaba despertando admiración en unos y duras críticas en otros. Pero lo más sorprendente estaba aún por llegar. Tras abandonar el gobierno, viviría durante décadas viendo cómo cambiaba España, cómo morían muchos de sus antiguos compañeros y cómo su propio papel en la historia era objeto de intensos debates. Cuando Ramón Serrano Suñer abandonó el gobierno en 1942, muchos pensaron que su historia había terminado. Sin embargo, apenas tenía 40 años y aún le quedaban más de 6 décadas de vida. Pasaría de ocupar el centro del poder a convertirse en un silencioso espectador de la historia de España. Alejado de la política activa, retomó su profesión de abogado y evitó intervenir públicamente en las grandes decisiones del régimen. Mientras otros ministros ascendían y caían, él permanecía en un discreto segundo plano, observando cómo el franquismo evolucionaba sin su participación. Con el paso de los años, España cambió profundamente. Llegaron los acuerdos con Estados Unidos, el aislamiento internacional comenzó a desaparecer y el régimen adoptó una imagen más pragmática. Muchas de las ideas que Serrano Suñer había defendido en los años 40 quedaron definitivamente atrás. Aún así, nunca dejó de ser un personaje conocido. Cada vez que aparecía en algún acto público o concedía una entrevista, la prensa recordaba inmediatamente su pasado como el cuñadísimo y su papel durante los primeros años del franquismo. Uno de los asuntos que más interés despertó fue su relación con Franco. Aunque siguieron siendo familia, ya no existía la influencia política que había caracterizado los años de la guerra civil y la inmediata posguerra. Aquella etapa había quedado definitivamente cerrada. Con el tiempo también comenzaron a publicarse libros y estudios sobre su figura. Algunos autores lo describían como uno de los principales arquitectos políticos del nuevo Estado franquista. Otros insistían en su responsabilidad por haber impulsado una política exterior claramente favorable a la Alemania nazi. Serrano Suñer respondió en diversas ocasiones defendiendo sus decisiones.
Afirmaba que muchas de ellas debían entenderse dentro del contexto de una Europa completamente dominada por la guerra y rechazaba algunas de las acusaciones más duras formuladas contra él. Tras la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la transición, España inició una nueva etapa política. Mientras antiguos dirigentes desaparecían de la vida pública, Serrano Suñer seguía vivo y contemplaba cómo el país cambiaba de forma que pocos habrían imaginado décadas antes. Su longevidad hizo que varias generaciones de periodistas e historiadores pudieran entrevistarlo. Sus recuerdos ofrecían una visión privilegiada de algunos de los momentos más importantes del siglo XX español, aunque sus testimonios también generaban intensos debates. Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en un símbolo de las contradicciones del primer franquismo. Para unos era un político brillante y extraordinariamente preparado. Para otros, representaba la estrecha colaboración del régimen con las potencias fascistas durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, Ramón Serrano Suñer falleció en Madrid en 2003, con 101 años de edad. Había sobrevivido a casi todos los protagonistas de aquella época y se llevaba consigo una parte importante de la memoria del régimen que ayudó a construir. Pero ni siquiera su muerte puso fin a la polémica. Más de 20 años después, su nombre sigue provocando discusiones entre historiadores y ciudadanos. ¿Fue un brillante hombre de Estado, un oportunista político o una figura clave en el acercamiento de España al nazismo? Durante décadas, el nombre de Ramón Serrano Suñer quedó eclipsado por el de Francisco Franco. Sin embargo, cuanto más investigan los historiadores los primeros años del régimen, más evidente resulta que comprender aquella etapa es imposible sin analizar la enorme influencia que ejerció el cuñadísimo. Su historia sigue siendo motivo de intensos debates. Su legado continúa dividiendo opiniones. Hay quienes destacan su inteligencia, su preparación jurídica y su capacidad para organizar un Estado que acababa de salir de una guerra devastadora. Otros consideran que esas mismas cualidades hicieron todavía mayor su responsabilidad en las decisiones que ayudó a impulsar. Uno de los aspectos más discutidos es su relación con la Alemania de Hitler. Su apuesta por estrechar los lazos con el Tercer Reich marcó profundamente la política exterior española durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Aunque España no entró oficialmente en el conflicto, aquella cercanía dejó una huella difícil de olvidar. También sigue siendo objeto de estudio su papel en la construcción del primer franquismo. Participó en la organización de las instituciones, en la concentración del poder alrededor de Franco y en la consolidación de un régimen que permanecería en pie durante casi 4 décadas. Con el paso del tiempo han aparecido nuevos documentos, investigaciones y testimonios que han permitido comprender mejor tanto sus aciertos como sus errores. La imagen simplificada del simple cuñado de Franco ha dado paso a la de un político mucho más complejo e influyente. Esa complejidad explica por qué resulta tan difícil emitir un juicio definitivo sobre su figura. Fue un hombre culto, con una enorme capacidad política, pero también tomó decisiones que hoy siguen siendo profundamente controvertidas y que continúan alimentando el debate histórico. Quizá una de las mayores lecciones que deja su vida sea la rapidez con la que cambia el poder. Pasó de ser el colaborador más influyente de Franco a desaparecer casi por completo de las decisiones del gobierno. En apenas unos meses, el hombre que parecía imprescindible dejó de serlo. Sin embargo, nunca desapareció del todo. Cada nuevo libro sobre el franquismo, cada documental y cada investigación importante vuelven a colocar su nombre sobre la mesa. Su vida continúa siendo una pieza esencial para entender cómo nació y evolucionó la dictadura. La historia de Ramón Serrano Suñer demuestra que los personajes más influyentes no siempre son los que ocupan la portada. A veces, quienes realmente moldean los acontecimientos trabajan entre bastidores, lejos de los focos, tomando decisiones cuyo impacto solo se comprende muchos años después. Por eso, más de un siglo después de su nacimiento, sigue despertando curiosidad. ¿Hasta dónde llegaba realmente su poder? ¿Cuánto influyó en Franco? ¿Y qué habría ocurrido si sus planes sobre la política exterior española hubieran llegado mucho más lejos? Probablemente nunca existirá una respuesta que convenza a todo el mundo. Pero precisamente ahí reside el interés de la historia, en analizar los hechos, contrastar las fuentes y comprender que las grandes decisiones suelen estar marcadas por circunstancias complejas y por personas llenas de contradicciones. Y hasta aquí la historia de Ramón Serrano Suñer, el hombre conocido como el Cuñadísimo, cuya influencia marcó los primeros años del franquismo y cuyo legado continúa siendo objeto de discusión. Si este recorrido te ha resultado interesante, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos y déjame en los comentarios qué personaje de la guerra civil o del franquismo te gustaría descubrir en el siguiente episodio.